Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oscar Gun del canal de Biblioteca y en este video te voy a enseñar cómo hacer una aplicación en Java y SQLite. En específico vamos a hacer un CRUD paso a paso utilizando NetBeans y también te voy a hablar un poco de mi experiencia, los puntos de vista que tengo con los diferentes temas. Además de eso, pues también te voy a invitar a que participes aquí en la caja de comentarios y pues me dejes tus observaciones, tus puntos de vista y yo voy a estar feliz de contestarte dicho comentario. Así que sin más, empecemos con el curso. Al principio, cuando empecé a programar, yo quería hacer mi Word, mi PowerPoint o mi blog de notas. En ese entonces, pues el blog de notas lo utilizábamos para codificar y pues después accedíamos a una línea de comandos, escribíamos la ruta de este documento, se compilaba y salía lo que es la aplicación. Pero la aplicación salía con letras blancas, con números blancos y pues realmente ahí yo me esperaba lo que es un botón, un menú, imágenes, pero pues no las encontraba. Entonces para mí era muy desmotivante el hecho de no poder encontrar una interfaz. Pero no era indispensable. Lo indispensable era saber cómo funcionan las aplicaciones, cómo hay una entrada, un proceso y una salida. Vamos a irnos a NetBeans IDE 8.2 y en este caso vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí vamos a seleccionar lo que es la opción Java Application y le vamos a dar en Next. Vamos a ponerle a nuestra aplicación, en este caso Sistema. Si tú quieres cambiar la locación del proyecto o realmente dónde va a estar el proyecto, puedes cambiarlo en esta opción dando directamente en lo que es el botón Browse. Pero en este caso voy a dejar el directorio por default que tiene NetBeans, que realmente referencia hacia documentos NetBeans Project. Vamos a darle en Finish para que se cree todo el proyecto. Una vez que se cree, pues ya empezamos a trabajar. Aquí lo que hemos creado es directamente el proyecto con sus diferentes paquetes. Tenemos varios y en este caso pues ya hemos creado uno que se llama sistema.java, que realmente es la clase principal y la que va a inicializar todo. En este caso contiene main, contiene lo que es el nombre de la clase, sistema, que bueno, en nuestro conocimiento de Java, pues requiere ser llamado igual que el nombre del archivo Java. Entonces acuérdate que el nombre de la clase debe de coincidir con el nombre del archivo, utilizando únicamente lo que es la extensión .java. Ahora lo que vamos a crear es la organización que debe de tener lo que es la aplicación. Para eso vamos a crear algo que se llaman paquetes, que prácticamente paquetes son como carpetas que contienen información, en este caso clases. Para hacer eso vamos a ubicarnos en lo que es en el paquete sistema. Para que podamos crear varios paquetes vamos a tener que dar botón secundario, nuevo, Java Package y aquí vamos a poner, por ejemplo, empleados DAL, que sería empleados DAL, Data Access Layer, vendría siendo una capa, y después vamos a crear lo que es empleados BL, Business Layer, que ahorita pues vamos a estar trabajando o vamos a tener información adentro. Por ahora, estos tres paquetes, incluyendo a empleados GUI, pues me van a hacer falta para que yo pueda organizar la información. Entonces, el primero, que se llama empleados GUI, me va a servir para poner lo que es toda la parte de interfaz gráfica. El siguiente es empleados DAL. Ahí voy a poner todo lo que tenga que ver con la interacción con la base de datos. Y lo que es empleados BL, ahí voy a poner todo lo que es la estructura de la información que se va a estar manipulando en lo que es la aplicación. Para continuar, vamos a crear lo que es nuestra interfaz gráfica y en este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya hemos creado lo que son tres paquetes. Además tenemos un paquete principal que en este caso nos va a servir pues para iniciar nuestro sistema. Aquí cabe recalcar que nosotros vamos a estar organizando la información de tal forma que todas las interfaces que vamos a estar creando las vamos a poner en este package llamado empleados GUI. Así que vamos a crear una interfaz gráfica dándole botón secundario a empleados GUI y yéndonos a JFrameForm, que prácticamente JFrameForm es la construcción automática que hace NetBeans para construir
todos los elementos gráficos que van a interactuar con nuestro código que va a consultar la base de datos. En este caso, el JFrame nos va a crear realmente código que se va a traducir en una interfaz gráfica y NetBeans nos los va a mostrar como un diseño donde podemos interactuar con ese JFrame. Entonces vamos a ponerle FRM empleados, ya que lo que vamos a crear pues técnicamente es para presentar información de los empleados. Vamos a ponerle FRM empleados. En este caso vamos a darle Finish y vamos a ver que se va a abrir una interfaz gráfica que nos va a permitir colocar elementos como por ejemplo botones, labels, inclusive tablas para mostrar la información. Entonces ya hemos creado nuestro JFrame y de forma automática el código ya se ha creado. Vamos a irnos a lo que es la pestaña Source y aquí podemos ver claramente que todo el código que se está generando pues se ha creado porque nosotros utilizamos el asistente, en este caso de NetBeans, y nos va a aligerar un poco lo que es el trabajo. Ahora que ya tenemos lo que es la interfaz gráfica, pues vamos a empezar a poner nuestros controles o nuestros elementos. Vamos a empezar por lo que es las tablas. En este caso vamos a necesitar únicamente una tabla. Vamos a ponerlo porque ahí vamos a mostrar todos los registros que se van a estar consultando en la base de datos. Una vez que nosotros ya tenemos esto, pues vamos a también a seleccionar y arrastrar 4 botones. El primer botón va a ser de agregar, de borrar, de editar y de cancelar. Una vez que nosotros ya tenemos estos botones, pues simplemente lo que vamos a hacer es también arrastrar nuestros text y nuestros labels. Aquí tenemos, por ejemplo, muchos elementos como por ejemplo el text area, la lista, el text field, label. Nosotros vamos a utilizar 3 porque vamos a meter 3 datos, que va a ser ID, va a ser después lo que es el nombre y por último lo que es el correo. Una vez que tengamos esto, pues simplemente ya podemos estar acomodando lo que son nuestros botones, nuestros elementos. Ya podemos estar espaciando estos elementos a través de la interfaz. Después de esto, simplemente nos queda por incluir labels. Una vez que nosotros hacemos esto, ya tenemos también a disposición los labels y los ponemos. El primero va a ser el ID. El segundo va a ser el nombre. Y el tercero va a ser el correo. Esas van a ser los datos que vamos a estar manejando cuando interactuemos con la tabla empleados. Vamos a ponerle acá un label. Aquí vamos a ponerle nuevamente otro label y listo. Prácticamente ya hemos armado lo que es la interfaz. Hace falta ponerle valores, hace falta ponerle nombres realmente a esas variables para que podamos recuperar la información y guardarla en la tabla. Vamos a ponerle valores a lo que son los botones. En este caso, si nosotros seleccionamos lo que es el botón, vamos a ver que se genera pues una lista del lado derecho. Aquí vamos a buscar la propiedad que dice text, que realmente es el valor que nosotros le vamos a asignar a ese botón. En este caso dice JButton, así que le vamos a poner agregar. Al siguiente, pues le vamos a poner lo que es editar. Al siguiente le vamos a poner lo que es borrar. Y al último le vamos a poner cancelar. Que realmente nos van a servir pues para tener esas acciones de agregar, editar, borrar y cancelar. Ahora bien, nosotros también podemos cambiarle lo que son los valores a los labels. Y en este caso le vamos a poner ID, le vamos a poner al siguiente, le vamos a poner nombre, 2 puntos, y después le vamos a poner lo que es correo, 2 puntos. Además de eso, también vamos a limpiar lo que son los valores de los text fields. En este caso, el JText field. Vamos a irnos a ese mismo valor que dice text. Lo borramos y aquí lo borramos. Además, pues nos hizo falta lo que es el ID. Con esto ya estamos teniendo estos valores. Aquí lo voy a agrandar un poco porque pues ese valor necesita tener
un valor de la base de datos. Realmente todos necesitan tener valores de la base de datos. Vamos a darle, en este caso, los nombres que le corresponde. Por ejemplo, en este caso, este va a ser el ID, así que le vamos a llamar txt_id al código de referencia. Es decir, nos vamos a ir a código y vamos a buscar el que dice variable name, que realmente es el nombre de ese text field. Con ese valor nosotros vamos a obtener información o vamos a poder depositar información. Entonces le vamos a poner txt_id. Al siguiente también le vamos a poner lo que es el txt_nombre. Txt_nombre. Al siguiente le vamos a poner txt_correo. Y pues bueno, le vamos a poner también al botón btn agregar, btn editar. Le vamos a poner btn borrar. Aquí es con minúscula. Y al último le vamos a poner btn cancelar. Muy bien, ya que tenemos todo esto, pues nos hace falta lo que es el grid. Y NetBeans lo va a poner como una tabla, pero vamos a cambiarle el nombre. Yo le voy a poner TBL empleados. En este caso, le llamé TBL empleados porque hace referencia a lo que es una tabla. Y con esto ya tengo mi interfaz gráfica. Aquí nada más hay que ajustarlo un poco, pero ya puedo ver realmente cómo va a estar mi interfaz gráfica. Voy a darle botón secundario y Run File. Aquí podemos ver que ya tenemos lo que es la interfaz gráfica, ya tiene los botones de editar, borrar, cancelar, pero aún no tiene nada de información y no podemos interactuar con la base de datos. Pero ya estamos avanzando porque la interfaz gráfica nos va a permitir obtener información y meterlo a la base de datos. Las bases de datos son un pilar muy fuerte en la construcción de las aplicaciones. Al principio parecen muy sencillas, parecen algo triviales, pero con el paso del tiempo entendemos que las bases de datos son importantes porque nos ayudan a comprender también cómo se organiza la información. Hoy en día nos podemos encontrar con muchas bases de datos. La que nosotros estamos utilizando es SQLite y SQLite permite a las aplicaciones hacerlas portables, cosa que no podemos hacer con SQL Server, cosa que no podemos hacer con MySQL porque dependeríamos propiamente de un servidor. En este caso, SQLite es una herramienta perfecta para hacer nuestra aplicación portable. Ya que hemos creado lo que es la interfaz, pues vamos a crear nuestra base de datos. Para eso vamos a utilizar un software que se llama SQLite Admin, que bueno, voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Vamos a abrirlo, ya lo he descargado. Y te voy a explicar dos cosas. Aquí nosotros vamos a poder crear nuestra base de datos, nuestra tabla, nuestras columnas y también te voy a adjuntar lo que es un jar que propiamente nos va a permitir conectarnos a esa base de datos que vamos a crear con SQL Admin. Pero bueno, para que no quede duda, vamos a abrir este software que va a tener más o menos esta interfaz y vamos a crear una base de datos. Vamos a irnos a base de datos, nuevo, y aquí yo he creado en donde está mi carpeta de documentos, una carpeta que se llama DB. Ahí voy a poner, por ejemplo, mi base de datos que se va a llamar sistema y le voy a dar en guardar. Una vez que se haya guardado, fíjate que aquí ya me aparece lo que es la opción para crear las tablas. Así que voy a proceder a crear esa tabla. Así que me voy a dar en crear tabla. Nombre de la tabla, le voy a poner empleados. Y además de eso, pues voy a crear lo que son los campos. El primer campo va a ser el ID, va a ser de tipo entero y va a ser autoincremental y de forma automática va a ser llave primaria. Le voy a dar en agregar. Vamos a crear también nombre, tipo. Aquí, bueno, voy a cuidar que sea varchar. Le voy a agregar y me va a pedir el tamaño de ese campo. Yo le voy a poner 50, aunque tú puedes poner lo que tú quieras. Vamos a ponerle 50 y vamos a crear otro campo
que se va a llamar correo. Le vamos a poner varchar y le vamos a dar en agregar. Así que también le vamos a poner lo que es 50. Aquí ya tenemos los 3 datos, ya tenemos el nombre de la tabla que se llama empleados y procedemos a darle en el botón de crear. Esto con el objetivo de que ya tengamos a disposición nuestra base de datos junto con la tabla. Muy bien, ahora vamos a ponerle datos a nuestra tabla y en este caso vamos a irnos a lo que es la opción o la pestaña editar datos que está en SQLite Administrator. Entonces aquí vamos a seleccionar, si nosotros seleccionamos lo que es la tabla empleados, pues nos va a aparecer una región donde podemos ingresar lo que es el nombre, el correo y pues bueno, como es un autoincremental, el ID. Cabe recalcar que cuando nosotros ingresemos información de nombre y correo, pues de forma automática el ID se va a poner. Entonces vamos a crear esa información. Voy a poner, por ejemplo, en este caso, mi nombre. Voy a ponerle aquí un correo que va a ser un correo pues demostrando que pues bueno, esa información es mía. Y una vez que lo tenemos, vamos a seleccionar lo que es la palomita que está arriba, o en este caso el checked aquí, para que el dato se quede guardado en la tabla. Así como hemos creado pues vamos a crear un dato más. En este caso vamos a crear un dato más para tener varios registros. Le voy a poner acá Josué y voy a utilizar también, pues aquí voy a utilizar josue@gmail.com y también voy a presionar lo que es enviar, o en este caso aceptar, o la clásica palomita como muchos lo conocemos. Así que bueno, ya tenemos información en lo que es la tabla y esta información me va a servir para que yo pueda consultarla directamente desde mi aplicación. Aquí vamos a editar, vamos a borrar y pues vamos a ingresar información con lo que es la aplicación. Vamos a crear lo que es el Business Layer. En este caso vamos a ubicarnos en lo que es el package, que realmente es Sistema Empleados BL. Vamos a dar en Nuevo y vamos a seleccionar Java Class. Aquí simplemente vamos a poner Empleados BL, haciendo referencia a que esa clase es Empleados Business Layer o capa de negocio. En este caso, lo que estamos haciendo nos va a servir para generar una estructura que nos va a permitir acceder y manipular información, y esta información nos va a ayudar a que se pueda recolectar directamente de la interfaz gráfica y enviarse a la base de datos. En este caso, vamos a declarar lo siguiente. Vamos a poner un entero y este entero va a ser ID. Vamos a poner un string. En este caso, recuerda utilizar punto y coma. Vamos a poner string, que en este caso van a ser nombre. Le voy a poner también un correo, punto y coma. Ahora bien, esta es la información que vamos a manipular directamente en lo que es la tabla y es la información que estamos manejando pues en lo que es la interfaz gráfica FRM Empleados. Como puedes darte cuenta, coincide con la información que hemos creado con anterioridad, que hace referencia a lo que es el ID, el nombre y el correo. Ahora bien, vamos a crear lo que son los getters y setters. Y esto es muy fácil porque, pues gracias a NetBeans, podemos utilizar un generador de código. En este caso, podemos irnos a botón secundario, insertar código, y aquí nos va a decir que nosotros pues seleccionemos getters y setters, o solamente getters o solamente setters. En nuestro caso vamos a seleccionar getters and setters y aquí vamos a seleccionar los elementos que queremos que generen pues esos getters y setters. En el caso del ID, del correo y del nombre, pues simplemente los voy a seleccionar y le voy a dar en Generate. Como te puedes dar cuenta, aquí se ha generado pues una serie de instrucciones que nos van a permitir acceder a esos valores. Y de entrada, cuando nosotros creemos un objeto, ese objeto ya va a tener esas propiedades y en este caso esos métodos para obtener y asignar información a esas variables. De tal forma que va a ser muy útil también cuando nosotros obtengamos información a través de la interfaz. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra conexión a la base de datos. Para eso ya he seleccionado lo que es empleados DAL, que prácticamente DAL proviene de Data Access Layer, que nos va a permitir interactuar con lo que es la base de datos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una clase, así que vamos a dar en botón secundario, New, Java Class, y aquí vamos a poner conexión. Esta clase conexión nos va a permitir
pues comunicarnos directamente con la base de datos. Pero aquí viene algo importante. Para que nosotros nos podamos conectar a cualquier base de datos, en este caso SQLite, vamos a tener que crear una referencia hacia una librería, en este caso con una extensión jar. Y eso lo vamos a hacer con botón secundario y después vamos a incluir lo que es ese jar. El jar lo voy a adjuntar en lo que es en los recursos, que te voy a dejar el enlace en la descripción. Y pues bueno, en este caso vamos a adjuntar lo que es SQLite JDBC. Le voy a dar en abrir y vamos a ver que se ha agregado directamente a lo que son las librerías. Esto va a ser para que nosotros pues podamos comunicarnos con la base de datos, enviarle información y pues bueno, independientemente de esto, hay muchas clases que vamos a poder utilizar pues para intercambiar esa información utilizando SQLite. Por eso es muy importante adjuntar lo que es este package. Para continuar vamos a crear lo que es un string de conexión. En este caso, para crear ese string de conexión vamos a poner str conexión db, va a ser igual a vacío. Aquí simplemente voy a poner lo que es la URL o la ruta en donde se encuentra mi base de datos SQLite y vamos a utilizar lo que es una clase que se llama connection. Yo le voy a poner con igual a null, en este caso para hacer referencia a lo que es la clase conexión. De hecho, como no la hemos integrado, aquí en NetBeans pues nos va a dar la opción o vamos a tener que buscar lo que es esa clase y nos da varias opciones. Nosotros podemos seleccionar la que es java.sql connection y de hecho esa es la que debemos seleccionar para que nosotros podamos conectarnos a la base de datos. Después de esto, pues vamos a poner lo que es un constructor que prácticamente es el método con el mismo nombre que la clase. Así que vamos a poner connection y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un try catch porque nos vamos a conectar directamente a la base de datos. Le presioné control espacio para que pues me muestre varias opciones y me complete todo el código. Aquí simplemente vamos a crear una referencia con org.sqlite sql.jdbc que realmente me va a servir para que yo me conecte y después pueda manipular lo que es la conexión. ¿Cómo voy a manipular la conexión? Voy a utilizar lo que es el objeto com, que va a ser igual a un driver de conexión, que va a quedar así, driver manager. Ahorita lo vamos a integrar. En este caso lo voy a dejar así, pero fíjate que acá me está dando para importar nuevamente el driver manager, que realmente me va a servir para controlar la conexión. Y voy a utilizar lo que es get control espacio. Y aquí voy a utilizar esta opción, la primera, que me va a pedir lo que es un string de conexión que todavía no he puesto y que está en blanco, pero simplemente me va a servir para crear una conexión entre lo que es SQLite y mi aplicación. Una vez que nosotros tenemos esto, pues simplemente hacemos la impresión de que se generó la conexión. Entonces voy a poner conexión establecida. Y si hubiera algún error o no se conectara directamente a la base de datos, pues le voy a poner error así de conexión. Y después le voy a concatenar lo que es ese error. Le voy a poner más E. Entonces, te explico en breve. Nosotros hemos creado una clase, ya creamos un constructor que nos va a permitir conectarnos directamente al string de conexión que tenemos aquí. Aún no he puesto lo que es la ruta de conexión hacia la base de datos SQLite, pero una vez que nosotros logremos hacer esa conexión, pues ponemos un try catch. En el caso de que sea exitoso, no hubiera ningún detalle, pues nos va a mostrar conexión establecida. Ahora bien, como nos hace falta aquí lo que es la ruta de conexión, vamos a irnos a nuestra base de datos. En este caso ya lo tengo abierto. Tenemos una ruta aquí de Windows. Nosotros vamos a seleccionarlo para trabajar con ella. Después, más adelante, ya lo podrás integrar únicamente al proyecto y no tener esta referencia. Simplemente voy a utilizar esta referencia para conectarme a una base de datos, pero ya después puedo cambiarla directamente en esta URL o simplemente puedo poner inclusive lo que es la aplicación y la base de datos juntos, pero tengo que modificar esta ruta. Y nada más estoy poniendo esta ruta para que podamos interactuar con la base de datos. Una vez que nosotros ya ponemos esa ruta, pues recordemos que tenemos, el nombre de la base de datos que se llama sistema.s3db, que es el nombre del archivo
o en este caso de la base de datos SQLite, y vamos a poner mucho antes de esta URL de conexión de dónde nos estamos conectando o directamente qué base de datos es. Así que le voy a poner SQLite, dos puntos y la ruta. En este caso puse JDBC, que realmente es la conexión con SQL, dos puntos SQLite, y le puse la ruta donde se encuentra esta base de datos sistema. Ahora bien, como ya tengo creada esta conexión, simplemente voy a saber si se estableció o no utilizando un botón. Aquí voy a regresar directamente a la interfaz, le voy a dar aquí en agregar, le voy a dar doble clic y me va a llevar a lo que es un método que me va a permitir evaluar esa conexión. Para hacer esto, como nosotros nos encontramos en lo que es FRM empleados, que sería una clase, pues vamos a requerir importar lo que es la clase que es conexión. En este caso, la clase conexión, pues tenemos que buscarla. Por ejemplo, aquí la clase está en sistema DAL y está conexión. Pues una vez que importamos esto, pues simplemente podemos utilizar lo que es el objeto. ¿Cómo vamos a utilizar el objeto? Nosotros ya le demos clic a lo que es el botón, le dimos doble clic y se va a generar un evento a partir de la presión del botón. Y pues bueno, para crear esa conexión simplemente o hacer esa prueba, pues vamos a poner conexión. Vamos a buscar lo que es la clase. Le voy a poner objeto conexión, que va a ser igual a new connection y punto y coma. Entonces con esto ya podemos correrlo. Vamos aquí a FRM, run file, y va a aparecer enseguida lo que es la interfaz. Aquí aparece lo que es la interfaz, le doy en agregar y me dice conexión establecida. Eso significa que hubo una conexión directamente con la base de datos, no hay falla y podemos continuar. Muy bien, vamos a abrir lo que es nuestro SQLite Administrator. En este caso vamos a seleccionar lo que es empleados y también vamos a irnos a lo que es la pestaña consulta. Aquí lo que vamos a hacer es escribir una sentencia SQL que realmente nos va a servir para que no tengamos ningún error a la hora de ejecutar esta instrucción SQL en lo que es la aplicación. Entonces vamos a empezar por una instrucción SQL insert into, donde pues bueno, vamos a insertar en la tabla empleados y vamos a utilizar lo que es el nombre, el correo y vamos a poner los valores que en este caso van a ser: el primero le voy a poner nulo, el segundo le voy a poner Oscar, el tercero le voy a poner un correo @gmail. Ya tengo esta instrucción que realmente le estoy diciendo inserta los datos en la tabla empleados con la secuencia correspondiente, que sería ID, nombre, correo, utilizando los valores de nulo, en este caso porque el ID es autoincremental, después un nombre y por último un correo. Para que nosotros ejecutemos esta instrucción, vamos a dar en ese icono que nos va a permitir insertar la información. Así que vamos a cliquearlo. Si hubiera algún detalle, en este caso voy a provocar un error. Voy a quitar esto. Vamos a darnos cuenta que el mismo SQL Admin, en este caso SQLite Administrator, nos va a indicar el error. Así que no te preocupes si no ves ningún error y presionas. Eso significa que esta instrucción está funcionando y ya la podemos utilizar en lo que es nuestra aplicación. Y para ver los resultados, de hecho voy a copiarlo, aquí lo copiamos. Para ver los resultados, simplemente vamos a seleccionar empleados y actualizamos. En este caso, pues como ya he insertado dos valores, pues ya se ven. En caso dado que no lo veas, pues presiona lo que es el botón de actualizar, pues para que se muestren los datos. Una vez que nosotros ya tenemos esta instrucción, en este caso la inserción a la tabla, pues vamos a pasar a nuestra aplicación. Así que vamos a ubicarnos aquí directamente en conexión y adentro de lo que es la clase, pues vamos a crear un método que nos va a permitir insertar. Por ejemplo, en este caso vamos a poner public int porque vamos a retornar un 1 si la instrucción SQL se ejecutó y un 0 si no se ha ejecutado. Pero en sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar una inserción en la base de datos. Entonces vamos a poner ejecutar sentencia SQL. Lo voy a poner directamente así. Aquí, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir un string str sentencia SQL. Además de eso, nosotros vamos a utilizar lo que es un try, en este caso, pues para
atrapar todo lo que es el error si hubiera un error. Entonces, si hay un detalle o hay un error, yo voy a tener que importar, pero voy a importar este SQL exception para que yo pueda utilizar la excepción. Es decir, si se ejecutó, pues va a retornar 1, si no, va a retornar 0, y esto lo voy a poner en SQL exception. Prepare statement, que va a hacer, le voy a poner pstm con punto prepare, aquí lo vamos a tener, statement. Y le vamos a poner lo que es str, sentencia SQL. Realmente esto que va a hacer, va a ejecutar lo que es la instrucción. Y de hecho, aquí me pide que yo también importe pues lo que es el SQL prepare statement. Entonces, después de que yo haga esta instrucción, voy a poner aquí la ejecución de esa instrucción. Y retorno 1. Después de esto, pues voy a retornar aquí abajito, return 0, en caso dado que no se ejecute. Pero si hubiera algún detalle, pues lo voy a poner acá. Voy a imprimir lo que es E. Entonces, este método que acaba de crear simplemente va a hacer que cuando yo presione lo que es el botón de ejecutar sentencia, pues me va a ejecutar lo que es una inserción y se va a modificar directamente la base de datos. Entonces, ya lo tenemos a disposición. Vámonos aquí a lo que es el formulario y vamos a ejecutar ese método. Así que este método se llama punto ejecutar sentencia y aquí lo que vamos a hacer es pasarle directamente la instrucción SQL. De hecho, aquí ya la tenemos. Esto es muy importante porque así nos cercioramos de que esta instrucción SQL pues de alguna forma sea exitosa y no tenga problemas. Porque imagínate que tenga problemas, pues te vas a frustrar porque al final pues no vas a saber si realmente se está ejecutando o qué sucede, vas a echarle la culpa tal vez a tu código. Entonces, pues vamos a ponerlo acá y lo corremos. Vamos a dar en Run y una vez que tenemos lo que es la aplicación, aquí le vamos a dar en botón agregar. Y se ha insertado la información. Para cotejar si ya se insertó, pues simplemente vamos a irnos acá, a editar, vamos a actualizar y vamos a ver que ya hay un registro más. Inclusive podemos darle varias veces, 2, 3, 4, las veces que tú quieras. Actualizamos y ya se inserta directamente la información. Ahora que ya tenemos datos en nuestra base de datos, en este caso en nuestra tabla, ya hemos insertado registros, pues va a llegar el turno de consultar esta información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar a nuestro proyecto y en este caso pues vamos a ubicarnos en conexión.java y aquí nosotros ya hemos creado un método para ejecutar cualquier instrucción que no requiera retorno de datos. Por ejemplo, a la hora de insertar, solo necesito saber que ese dato se insertó. A la hora de eliminar, necesito saber que esa información se eliminó. A la hora de modificar, necesito saber que esa información se modificó. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos consultar información y necesitamos recuperar datos? En este caso, por ejemplo, seleccionar todos los registros insertados o todos los empleados que se han insertado en la tabla. O piensa, por ejemplo, en que si nosotros queremos buscar ciertos empleados, pues vamos a necesitar recuperar la información. Entonces, aquí viene algo muy interesante porque nosotros podemos hacer eso, podemos recuperar la información. Y para eso vamos a utilizar algo que se le conoce como ResultSet. Y vamos a crear un método que le vamos a llamar consultar registros. En este caso, el método consultar registros lo que va a recibir es una instrucción SQL. Entonces, en este caso, vamos a poner sentencia. Aquí, como lo hemos hecho anteriormente, SR sentencia SQL. Pues, una vez que nosotros ya recibamos esa instrucción SQL, lo que procedemos a hacer es pues obtener la información y devolverla. De tal forma que cuando este método sea llamado, pues lo que va a hacer es solicitar lo que es la instrucción, en este caso SQL, que vamos a utilizar, por ejemplo, select por from empleados, pues me va a retornar todo lo que es la lista de empleados. Aquí, como te puedes dar cuenta, pues se generó un error y en este caso es porque no se está encontrando lo que es la clase ResultSet, pero vamos a importar aquí Java SQL ResultSet para que nosotros podamos trabajar pues cómodamente con esto. Además de eso, nos pide que debemos de retornar
lo que es un result set, porque nosotros estamos creando un método, pero hay que devolver algo con el mismo tipo de dato. Entonces, en donde dice try, pues vamos a crear lo que es la consulta. Vamos a utilizar las mismas líneas que hemos utilizado aquí, que es el prepare statement, y le vamos a pasar lo que es el mismo parámetro. Recuerda que esta instrucción lo que hace es preparar la sentencia SQL para que nosotros la podamos ejecutar. Además de eso, pues vamos a poner abajo result set. Vamos a declarar un result set que va a ser de tipo respuesta. En este caso vamos a utilizar lo que es la ejecución de ese query, pero a diferencia del anterior, aquí no vamos a ejecutar, aquí vamos a devolver. Entonces vamos a utilizar execute query y aquí precisamente vamos a pasar lo que es esta instrucción en lo que es el result set. Así que vamos a poner result set respuesta pstm execute query y vamos a retornar esa respuesta. Así que vamos a poner return respuesta. Esto lo que va a hacer es simplemente devolver pues la información que se está generando con esta consulta. Si nosotros seleccionamos todos los empleados que están en la tabla empleados, pues se va a devolver lo que es esa respuesta. Y si no, o si hay alguna falla, pues vamos a poner pues qué falla es. Entonces vamos a poner aquí el valor de E porque hay una excepción. Y después vamos a retornar null en caso dado de que no se dé nada. Es decir, no hay datos, no encuentra información este método o simplemente la consulta no existió, pues vamos a regresarla como nula. Entonces, recapitulando todo esto, vamos a ver que este método nos va a servir para devolver información y para saber si esa información existe o no, y de lo contrario, pues enviar algo nulo. Una vez que ya creamos este método, pues lo que queda es utilizarlo en donde dice frm empleados. Aquí, ¿cómo lo vamos a utilizar? Va a ser algo muy sencillo porque simplemente vamos a hacer la selección a la tabla empleados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner try, aquí lo tenemos, y vamos a poner result set, vamos a poner resultado, es igual a objeto. Ya tenemos ese objeto. Fíjate cómo aquí pues es este mismo objeto. Vamos a poner obj conexión punto. Y aquí tenemos lo que es la instrucción, ejecutar sentencia SQL o consultar registros. En este caso hemos creado consultar registros y aquí pues nosotros vamos a ponerle la instrucción SQL que hace referencia a una selección de empleados, ¿no? Que sería select por from empleados, punto y coma. Y tenemos un detalle aquí. Y este detalle ya lo hemos manejado antes. Fíjate que como estamos utilizando una clase y no la hemos importado, pues no se va a poder acceder a ella. Entonces tenemos que importarlo y aquí nos lo va a indicar. Agregamos import for java.sql result set y lo que queda ahora es leer esa información utilizando un while. Vamos a poner aquí un while. En este caso, un while que tiene un grupo de elementos. En este caso estamos utilizando lo que es result, que sería resultado o result set. Le vamos a poner el método next, que es este. Entonces prácticamente lo que está haciendo es recuperar toda la información y después consultarla una por uno. Para ver que realmente viene la información, vamos a poner system print y aquí viene lo interesante. Para que nosotros accedamos a la información, resultado.getString lo vamos a devolver conforme el nombre de lo que es la columna. Así que le vamos a poner ID y simplemente vamos a hacer esto. Vamos a repetir la instrucción 3 veces porque vamos a recuperar lo que es nombre. Fíjate que aquí lo que estoy recuperando es el valor que está en esa columna. Y después de eso, si hay algún fallo con esta selección, pues simplemente vamos a poner system y aquí le vamos a poner hay un error que simplemente va a poner E. Lo guardamos y vamos a consultar, vamos a ver qué sucede con un simple clic. Así que nos vamos a la interfaz, vamos a darle en Run. Aquí tenemos ya la interfaz, le damos en agregar, se agrega la información y también se consultan los registros. Aquí, como podemos darnos cuenta, pues los registros están aquí desplegándose
y ya van a estar listos para que nosotros podamos procesar esa información y mostrarlo en lo que es la interfaz gráfica y en este caso en la tabla. Vamos a continuar. En este caso nosotros ya hemos insertado información en la base de datos y en específico en la tabla empleados. Pero la información que hemos insertado pues es estática. Eso quiere decir que nosotros pusimos los valores de Oscar, pusimos un correo y pusimos nulo. Aquí la idea es recuperar la información directamente de la interfaz gráfica, meterlo en lo que es la clase BL o en este caso en un objeto que proviene de la clase BL y después utilizar esa información pues para insertar en la base de datos nuevamente. Aquí nosotros tenemos que declarar, vamos a poner public empleados, en este caso tiene que coincidir empleados BL. Le vamos a poner recuperar datos de la GUI entre paréntesis y abro llaves. Aquí es muy importante recalcar que cuando nosotros vayamos a escribir empleados BL, pues tenemos que importar cuando nos dé error. O si lo queremos hacer manual, pues vamos a poner acá import sistema empleados BL, que vendría siendo pues este paquete y en específico pues sería esta clase. Entonces, no nos vamos a complicar. Aquí nosotros lo podemos utilizar de la siguiente forma. Vamos a recuperar información, vamos a insertar información en la base de datos, pero necesitamos primero pues crear un objeto a partir de la clase empleados BL. Entonces voy a poner empleados, que sería o empleados, objeto empleados, que va a ser igual a new empleados. Aquí estoy creando una instancia y después de crear esa instancia, pues voy a validar la información. En este caso, como tenemos un ID, este ID necesita ser validado. Es decir, cuando se hace una inserción a la base de datos, pues el ID es nulo y tenemos que verificar si ese dato es nulo y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La información proviene de TXTID, ¿sí? Vamos a utilizar el método getText para recuperar información de ese campo que tenemos en la GUI o en la interfaz gráfica. Si es vacío, pues le vas a poner un valor 0. La pregunta sería, ¿para quién es ese valor 0? Para el ID, porque este es un if ternario. De lo contrario, quiere decir que hay información. Entonces, vamos a recuperar esa información poniendo integer.parseInt. Es decir, vamos a convertir ese string en un numérico, porque precisamente el ID es numérico. Entonces vamos a poner textID. En este caso, text. Entonces, lo que hicimos es recuperar esa información y ahora sí. O empleados.set. Aquí vamos a poner ID y pues va a concordar con lo que es el ID. Después vamos a pasar a o empleados.setNombre. Aquí no necesitamos validarlo, lo podemos poner directamente. Vamos a poner txtNombre.getTest, que es un método para recuperar la información de la interfaz gráfica. Y lo podemos hacer así también con el correo. Así que le voy a poner correo y le vamos a poner, en vez de txtNombre, le vamos a poner correo. Y después pues vamos a retornar, porque aquí es muy importante saber que tenemos que retornar el mismo tipo de dato. En este caso, ¿cuál es el tipo de dato? Empleados BL. Entonces, lo que hemos creado aquí, es decir, la instancia o el objeto que creamos aquí, pues lo vamos a retornar aquí porque pues precisamente nos lo va a solicitar y es necesario en este método porque debe de retornar ese mismo tipo de dato. Entonces vamos a hacer esto, le damos punto y coma y listo. Eso quiere decir que nuestro método ya tiene toda la información de la interfaz gráfica y ahora necesitamos llamar a ese método. Pero vamos a hacerlo en el botón agregar, de tal forma que cuando yo escriba información y presione en el botón, va a recuperar la información o los datos de la GUI y los va a insertar directamente en la parte de values. Entonces, para que no quede duda, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner, aquí necesitamos empleados. Vamos a crear otra vez otro objeto para tener un poco más de control. Empleados va a ser igual a recuperar
empleados. En este caso va a ser recuperar empleados. Vamos a pasar todo lo que es este string. Aquí podemos ver el método para ejecutar sentencia SQL. Vamos a agarrar todo el string, lo voy a seleccionar todo y lo voy a quitar de aquí. ¿Por qué lo voy a quitar? Porque ahora lo voy a formatear. Es decir, voy a crear una variable que le voy a poner string. Para que sea más cómodo esto, vamos a ponerle str sentencia insert. Y este sentencia insert, pues ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un formato o string format, y te voy a comentar que el formato pues realmente es porque nosotros vamos a tener que formatear esta información. Es decir, para que no tengamos que concatenar, pues vamos a poner simplemente esa instrucción. Y después que ya le pongamos esa instrucción, pues vamos a ponerle lo que es coma, pues para meterle o empleados, en este caso que tenemos aquí, punto, y aquí le voy a poner getID, porque va a ser el primer elemento. Después le voy a poner o empleados, en este caso o empleados.get nombre, y después coma le voy a poner o empleados.get correo. Fíjate que aquí lo que estamos haciendo, ¿sí?, es simplemente declarar esta instrucción. Aquí donde dice values le voy a dar un enter. Fíjate qué es lo que hace realmente NetBeans. Me ayuda pues, a identificar todo esto. Y aquí donde dice null, yo voy a poner lo que es el valor de ID. En este caso, como no lo requerimos, ¿sí?, yo lo puse, pero lo podemos omitir. Solamente lo utilicé para hacer referencia. Podemos omitirlo, es decir, vamos a dejar nulo, pero en este caso el ID no lo necesitamos porque esa instrucción pues es nula y puede no ir. Pasamos con el siguiente, que es getNombre. Aquí simplemente vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner %s, que hace referencia a ese string, y después pasamos con lo que es el correo, haciendo referencia a lo que es ese string. En este caso, nosotros estamos ubicándonos en getNombre, getCorreo, y para el primero es el valor de getNombre, para el segundo es el valor de getCorreo. En este caso ya lo puse todo aquí en el str sentencia insert. Voy a ponerlo directamente aquí, como estamos viendo, y relativamente es lo mismo. Si nosotros ya identificamos todo esto, pues vamos a recapitular. Cuando el usuario presione el botón, va a recuperar toda la información de la interfaz gráfica, que en este caso sería el método que está aquí. Después, pues va a pasarle los valores que se recuperaron de esa interfaz gráfica, en específico de este método, recuperar datos GUI, y va a ejecutar lo que es la sentencia con ese string. Para ver el funcionamiento, simplemente vamos a correrlo y vamos a darle nuestra información para que se pueda insertar en la base de datos. Por ejemplo, en este caso, antes de insertarlo, pues vamos a irnos en la base de datos. Aquí podemos observar mucha información. Por ejemplo, en este caso, pues bueno, vamos a quitar algunos elementos. Voy a quitar algunos, nada más para hacerlo más corto. Voy a dejarlo hasta 10. Aquí, pues bueno, creo que quité mucho más, pero bueno, la idea es rectificar que se insertó la información. Entonces vamos a insertar uno nuevo. Aquí le voy a poner, por ejemplo, Oscar U, simplemente. Le voy a poner mi correo, uperesoscar@gmail.com, y le doy en agregar. Una vez que nosotros le damos en agregar, ya aparece Oscar U y aparece lo que es el correo. ¿Cómo lo podemos rectificar? Simplemente nos vamos aquí en refrescar y ya vemos que hay un registro más que se ha creado y se creó con éxito y se generó a partir de lo que es la interfaz gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar los datos en una tabla. En este caso estamos hablando de lo que es la tabla que hemos colocado aquí en esta parte. De hecho, el nombre que le pusimos a esta tabla, si más no recuerdas, era TBL empleados. Entonces vamos a incluir todo lo que es este fragmento de código en una funcionalidad que lo que va a hacer es recuperar esta información y devolverla en la tabla. Pero para que no quede duda, vamos a continuar con este proyecto.
Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método, en este caso, que va a estar por acá. Vamos a ponerle public void mostrar datos. En este caso, este método me va a servir para que yo consulte y pues podamos aquí llenar lo que es la tabla. Antes de llenar la tabla, lo que vamos a hacer es ponerle títulos y vamos a ponerles algunas instrucciones que le van a permitir limpiar lo que es la tabla. Entonces, para hacer esto, vamos a ubicarnos aquí en donde dice class FRM empleados, que realmente es la clase, y vamos a agregar lo que es una propiedad. En este caso vamos a utilizar lo que es el default. Vamos a llenar con este default table model. Vamos a llenar lo que es la tabla. Realmente el model nos va a servir porque va a tener toda la estructura de lo que es la tabla, es decir, columnas y datos. Entonces, por eso lo vamos a incluir. Vamos a incluir lo que es default table model, que aquí pues nos va a servir para llenar o modificar la información. De hecho, vamos a hacer una breve instrucción aquí para que veas cómo funciona. Este model lo que va a hacer es manipular lo que es la tabla. Así que vamos a crear un arreglo, en este caso que le vamos a poner de títulos, y le vamos a poner que va a ser con columnas aquí, ID, le vamos a poner nombre y le vamos a poner correo. Después de esto, pues lo que va a hacer estos títulos, pues es servirnos realmente de columnas. Entonces vamos a agarrar lo que es ese modelo que hemos declarado, que es model. De hecho, vamos a ponerle modelo en español para que quede un poco más claro y podamos entender bien el flujo y el proceso de datos. Aquí, pues vamos a igualarlo a new default. Vamos a inicializar ese default table model y vamos a poner lo siguiente. En este caso, nosotros tenemos una definición. Aquí, por ejemplo, tenemos que cuando creamos un default table model, podemos meter objetos, podemos meter un string, podemos meter varios valores. En este caso no vamos a meterle nada, no vamos a poner ningún valor por default, solamente vamos a poner lo que son los títulos. Entonces aquí vamos a poner default table model. Cuando crees el modelo a partir del default table model, pues agrégale lo que son datos nulos, no hay nada, va a aparecer vacío, y después le agregas lo que son los títulos. Después de esto, lo que vamos a hacer es asignarlo al TBL, en este caso empleados, pero le vamos a utilizar lo que es el set model, que viene siendo la asignación de ese modelo. Con esto, simplemente vamos a ver este efecto. Vamos a darle clic en Run File. Vamos a esperar que compile. Y como te puedes dar cuenta, aquí nosotros pues ya vemos lo que es el título, ya vemos lo que es el nombre aquí y lo que es ese correo. Nosotros ya modificamos esta información gracias a que hicimos set model, agarramos el modelo y se lo pasamos directamente a la tabla. Entonces, teniendo ya este mecanismo, ya visto de que nosotros podemos modificar lo que son los títulos y la tabla, pues vamos a llenar este modelo. Y ese modelo lo vamos a llenar adentro del método mostrar datos, que nos va a servir pues para llenar esa información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un objeto, es decir, vamos a tener un object y le vamos a poner aquí usuario. Va a ser un objeto o usuario. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a una serie de datos que vamos a estar agregando. Esos datos que voy a agregar, ¿dónde van a estar? Nosotros ya lo tenemos aquí. Fíjate que aquí lo que hicimos es construir pues esa consulta. Entonces aquí, por ejemplo, hicimos la consulta de la información seleccionando los registros. Lo voy a seleccionar desde el try hasta la finalización del catch y lo voy a poner directamente aquí, ¿sí? Entonces, todo esto que ya recuperé, pues ahorita que he creado lo que es ese objeto, voy a meterlo en ese objeto. Aquí podemos ver que tenemos un detalle porque tenemos objeto conexión, así que tenemos que arrastrar pues esta conexión aquí directamente. No la voy a quitar porque me va a servir esa conexión
para lo que es la inserción de datos, y aquí esa conexión pues la voy a utilizar pues para seleccionar la información. Ahora bien, como ya sabemos que se selecciona la información, fíjate que aquí voy a continuar y este fragmento del código lo voy a pasar directamente aquí, de tal forma que lo que voy a hacer es lo mismo que hice acá. Primero voy a poner columna 1, mi objeto usuario va a tener columna 1, va a ser el ID, después le voy a poner la columna 2, que vendría siendo resultado, getString, nombre, y después le voy a poner lo que es el correo. Ya lo tenemos aquí. Y al final, pues le damos un punto y coma. Entonces aquí nada más hay que tener cuidado con esto. Aquí está. Entonces, todo lo que estamos haciendo es crear un objeto, pero este objeto le vamos a llamar usuario, es decir, que va a tener los datos del usuario. Ya hemos recuperado la información, lo recuperamos nombre, ID y correo. Y esa información que estamos recuperando, pues es técnicamente lo que es el ID, el nombre y lo que es el correo. Lo estamos recuperando, lo metemos en el objeto usuario y después de meterlo a ese objeto usuario, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro modelo y adentro de este modelo vamos a agregar lo que es esa fila. Fíjate que aquí en arrow podemos agregar ese objeto. Entonces, una vez que hacemos esto, pues lo que queda es simplemente, ya tenemos este método que se llama mostrar datos y cada vez que nosotros lo llamemos, pues va a ser precisamente esa funcionalidad de cargar los datos y actualizarlos. Entonces aquí lo podemos colocar en donde está lo que es el constructor. Recuerda que el constructor pues es el método con el mismo nombre de la clase. Vamos a colocarlo aquí, así como lo estás viendo, y vamos a correrlo para que veas el resultado. Lo vamos a correr y vamos a ver este resultado pues de la siguiente forma. Ya se está llenando lo que es esta información. Aquí hay un dato y lo importante de aquí es que ya recupero esta información y esta información pues simplemente ya puedo estar trabajando con ella porque ya la visualizo. Entonces, para recapitular, vamos a identificar que creamos lo que es un modelo a partir de lo que es la clase Default Table Model. Después buscamos lo que es la tabla, llenamos la tabla con ese modelo y después invocamos un método que lo que hace este método pues realmente es recorrer todos los datos que tiene la tabla empleado. Ahora lo que vamos a hacer es recuperar todos los datos que el usuario vaya seleccionando. Es decir, nosotros ya tenemos o ya llenamos los registros que están aquí en la tabla. Entonces, cuando el usuario presione un registro, pues estos datos necesitan irse directamente a lo que es el ID, al nombre y el correo. ¿Con qué objetivo se van a ir ahí? Con el objetivo de poder editar o con el objetivo de poder borrar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a irnos aquí. Aquí hay unas propiedades que ya hemos trabajado, donde le cambiamos el nombre, donde le cambiamos pues el nombre de lo que es ese componente. Y pues vamos a irnos aquí donde está el evento. Y lo que vamos a hacer es que vamos a capturar ese evento. Vamos a hacer que cuando el usuario presione en un registro o en una fila, pues esta información se obtenga. Entonces vamos a irnos a evento y hay un lugar o un método que se llama mouseEvent, que vamos a poner aquí, que se llama, que sería un mouseClicked, que es cada vez que el usuario le dé clic a un registro, pues yo voy a capturar esa información. Aquí vamos a seleccionar lo que es TBL, empleados, mouseClicked, y fíjate cómo de forma automática pues aquí se está generando lo que es esta instrucción que está acá en la parte de arriba, que nos va a permitir realmente obtener esa información. Entonces, primero que nada, vamos a contar si se dio clic, porque yo puedo contar si dio doble clic, pero en este caso solamente necesitamos uno. Así que vamos a utilizar esto que está llegando, que realmente es toda la información de la interfaz gráfica, es decir, las ubicaciones, lo que es cada uno de los registros y en sí lo que es el evento. Entonces vamos a utilizar EBT, lo que nos está enviando, y vamos a acceder a un método que se llama mouseClickedCount. Y este ClickedCount vamos a preguntar si es igual a 1, es decir, si dio clic en esa región, o en este caso fue un clic, pues yo voy a contabilizar 1. Si es así, vamos a utilizar lo que es una clase que se llama JTable, que va a ser un receptor. Vamos a ponerle receptor.
Este receptor lo que va a hacer es obtener toda la información de ese registro que se obtuvo. Entonces voy a poner acá JTable. Lo que voy a hacer es castear, es decir, voy a convertir aquí el formato que yo requiero. Entonces, al poner este JTable, vamos a castear el EBT. Aquí, get source. Es decir, vamos a convertir toda la información que viene directamente de ese EBT, es decir, todo lo que proviene, fila ID, nombre y correo, y lo vamos a poner pues en un JTable. Este JTable pues se va a llamar receptor. Y este receptor lo que va a hacer es colocarse entre los elementos TXTID que hemos declarado, y lo va a hacer de la siguiente forma. Nosotros ya sabemos cómo obtener información y con esta instrucción nosotros ya podemos asignar valores. Entonces voy a poner esto, pero simplemente voy a cambiar aquí nombre, aquí voy a poner correo, y adentro de este setText nosotros ya podemos asignarle ese valor. Pero ese valor lo vamos a agarrar de ese receptor, es decir, de esa fila que ya se convirtió. Vamos a agarrar del model directamente. Aquí vamos a buscar getModel. De ese modelo, pues vamos a recuperar lo que es el valor. Entonces vamos a poner get. Aquí le vamos a poner valueArt. Aquí, receptor. Yo le voy a decir qué posición me va a seleccionar. Aquí voy a poner getSelected. Row. Y le voy a decir que tome la posición 0. Es decir, que tome el ID. Después de esto, pues como este valor es entero, yo necesito convertirlo a string, pues para que sea respetado. Entonces, fíjate que aquí lo que estamos haciendo es simplemente recepcionando esos valores, obteniendo la información de ese clic, obtenemos toda la fila, agarramos la información que está en el modelo, agarramos lo que es esa fila que se seleccionó, le preguntamos si es la fila 0, es decir, si es la posición 0, pues la vas a asignar en setText y después lo convertimos a texto porque lo que es el TXTID, pues es un texto. Entonces vamos a hacer lo mismo, aquí lo voy a copiar directamente abajo, tanto en el nombre como en el correo. Pero lo único que va a cambiar va a ser 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque el valor 0 hace referencia al ID, el valor 1 hace la referencia a lo que es el nombre y el valor 2 hace referencia a lo que es el correo, que técnicamente son las posiciones que tienen lo que es la interfaz, ¿no? En este caso sería 0, 1, 2 y si tuviera más información pues sería 4, 5 hasta avanzar. Entonces, para que veamos cómo funciona, vamos a correrlo. Vamos a correr lo que es la interfaz para que veamos qué pasa. Aquí tenemos la interfaz, ya despliega los datos. Si nosotros queremos, por ejemplo, el número 4, seleccionamos y esa información se retoma directamente de lo que es la tabla y se pasa a lo que son los campos de texto. Y esto va a estar listo para que nosotros podamos borrar o para que simplemente podamos editar la información. Lo que vamos a hacer ahora es borrar la información. Ya podemos seleccionar la información y ahora cuando nosotros seleccionemos los registros, pues lo único que vamos a hacer es activar el botón borrar. Para eso, pues simplemente vamos a darle doble clic. En este caso, pues se va a crear lo que es el evento que nos va a permitir realizar esta operación. Entonces, para que nosotros hagamos esto, vamos a utilizar unos cuantos fragmentos de código que ya hemos visto y esta es la idea. Realmente nosotros construimos, a la hora de insertar la información, construimos algunos fragmentos que nos van a permitir entender el funcionamiento general, como por ejemplo la obtención de datos a través de la interfaz gráfica, después lo que es la conexión y esa conexión pues nos va a permitir insertar la información y después ejecutar esa instrucción de inserción. Para que hagamos lo mismo en este caso, vamos a copiar este fragmento de código. De hecho, aquí hay una mejora porque pues lo que tratamos de evitar a veces es hacer redundancia, pero eso lo vamos a hablar al final de todo esto que estamos haciendo porque son mejoras que se pueden hacer. Para entenderlo, pues vamos a copiar este fragmento de código que está aquí y vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Realmente lo que vamos a modificar es cómo nosotros insertamos información y cómo modificamos. En este caso, si nosotros hacemos un borrado, delete from, aquí voy a poner empleados,
Voy a borrar cuando la clave del ID, en este caso este ID, coincida, aquí voy a poner sea igual a %d, que vendría siendo %d, un identificador, que sería un identificador entero. Entonces, para que nosotros podamos borrar, simplemente vamos a quitar todo esto y en vez de utilizar get empleados get nombre, aquí, o empleados get nombre, vamos a utilizar get ID. En este caso, pues ya vamos a lograr el borrado haciendo lo siguiente. Nos conectamos a la base de datos, obtenemos toda la información que está en la interfaz gráfica. Esta información pues ya fue recuperada directamente de las filas. Hacemos la sentencia de borrado, que sería delete from empleados, cuando el ID pues coincida con lo que es el ID que está en la interfaz gráfica. Y después lo que vamos a hacer es ejecutar la sentencia SQL y ejecutar esa instrucción. Si nosotros queremos desplegar la información, simplemente vamos a poner mostrar datos, que sería this.mostrar datos. Es decir, una vez que hagas este borrado, pues muéstranos la información. Entonces vamos a correrlo para que veamos el resultado. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos lo que es la interfaz. Seleccionamos, por ejemplo, este registro. Le damos borrar y aquí se ve algo. Nosotros ya borramos ese registro, se volvió a cargar, pero tenemos que considerar que ese registro ya se borró. Pero algo está sucediendo con lo que es la tabla. Nosotros ya lo insertamos y actualizamos la tabla. Hay que limpiar la tabla para ver ese producto. Se está realizando, nos está mostrando en esta tabla los resultados. Pero aquí hay un detalle con lo que es la tabla. Cuando nosotros modificamos, cuando borramos, pues necesitamos actualizar esa tabla y esa tabla la necesitamos limpiar. Así que aquí ya vimos el efecto de borrado y para comprobar ese efecto de borrado, pues vamos a irnos a la base de datos y vamos a abrir nuestra base. Entonces en este caso, pues podemos observar que ya un registro se ha borrado. Inclusive podemos borrar más. Aquí, por ejemplo, vamos a borrar un registro. Ya tenemos el 16, borramos, vuelve a aparecer, borramos el 10 y así se va mezclando. Para que no suceda esto, vamos a borrarlo de una vez, vamos a limpiar lo que es la tabla. Y para limpiar la tabla únicamente, pues vamos a irnos al método que se llama mostrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un while y este while me va a permitir recorrer toda la tabla y le voy a preguntar, el modelo, cuántas filas tiene, ¿sí? Aquí puedo contabilizar cuántas filas, cuántas columnas, le voy a decir cuántas filas hay. Si son mayor a 0, pues vamos a limpiar model.remove row. En este caso, pues vamos a borrar todo lo que son, las filas. Vamos a correrlo nuevamente para que veas este pequeño cambio y por ese detalle, pues ya se va a ver más presentable. Aquí lo tenemos otra vez la interfaz, vamos a borrar el número 9, le damos borrado y ya vemos cómo de forma automática ya se está borrando la información. Ya que podemos borrar, ya que podemos insertar y lo hacemos de una forma un poco más fácil, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nosotros ya hemos utilizado lo que es la instrucción de agregar y de borrado. Pero bueno, nos faltó actualizar los registros y en este caso lo vamos a hacer utilizando lo que es el método mostrar datos. De hecho, cada vez que nosotros insertemos, pues vamos a mostrar o actualizar la información que está en la tabla. Vamos a hacer ahora que la funcionalidad del botón editar, la que está acá, pues cobre vida. Entonces, para que cobre vida, simplemente vamos a darle doble clic y se va a generar un evento. Y este evento es realmente lo que me va a permitir crear esa edición. Entonces, una vez que se genera esta edición, simplemente voy a hacer lo mismo que hice en la parte de agregado, que realmente es seleccionar este fragmento de código, lo voy a llevar hasta la parte de abajo, donde pues es el btn editar, y aquí pues voy a hacer unas cuantas modificaciones y voy a alterar lo que es la instrucción SQL. Fíjate que lo que está haciendo es conectarse directamente a la base de datos, recuperar la información que está en la interfaz gráfica, pues para que pues se recupere todo lo que ha escrito el usuario y después pues va a ejecutar una instrucción SQL
y actualizar lo que es la tabla. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es crear una instrucción, en este caso, update, y vamos a hacer esta actualización en la tabla empleados. Lo que es la instrucción SQL, pues va a ser update empleados set. Podemos poner nombre, que va a ser igual. Aquí tenemos que poner %s, lo mismo que hemos puesto en donde está values. De hecho, lo voy a quitar directamente aquí. Y voy a hacer también coma, correo. Esto quiere decir que me va a actualizar lo que es el correo. Lo va a igualar pues al string. Fíjate que ahorita estoy colocando lo que es el string, pero ahora lo vamos a organizar. Entonces acá es el ID, que va a ser igual %d. Entonces, primero que nada, la información que va a ir acá es %s, que hace referencia a lo que es el nombre. Después va a ir lo que es el correo, que hace referencia a empleados que correo. Y agregamos uno más, que es el ID. Este ID pues lo tenemos que validar, pero recuperar datos de la GUI ya hace esa validación. Es decir, si hay un cambio, pues únicamente va a tomar los valores que tengan cambio. Pero vamos a continuar para que veamos cómo funciona. En este caso vamos a poner empleados get ID, porque ese es el valor que vamos a estar metiendo en la condición. Entonces la condición realmente va a ser: actualízame la tabla empleados, actualiza lo que es el nombre, actualiza lo que es el correo y actualízalo cuando encuentres lo que es el ID que te estoy enviando a través de la interfaz. Entonces vamos a guardarlo, vamos a correrlo. Aquí simplemente lo vamos a correr. Una vez que esté aquí, pues simplemente ya tengo esos registros, ya se modificaron. Simplemente voy a poner aquí Oscar U y le doy en editar. Fíjate que aquí ya la información ya se modificó y ya podemos ver alterada la información en la base de datos. Cuando creas una aplicación, puede ser que no te sientas muy seguro a la hora de estar diseñando lo que es la interfaz gráfica. Y esto es muy común porque olvidamos un poco la experiencia del usuario, cómo se siente esa persona que está interactuando con tu aplicación. Sin embargo, con el pasar del tiempo puedes entender algunas cosas, como por ejemplo las leyes de la UX, que te van a ayudar a mejorar tus aplicaciones. La interfaz gráfica es la parte donde nosotros podemos expresar lo que nuestras aplicaciones hacen. Por ejemplo, si piensas en un usuario y este usuario interactúa con tu base de datos, lo va a hacer a través de una aplicación. Y si tú tienes una falla, como falla ortográfica de una imagen, o realmente el usuario no entiende cómo interactuar, pues realmente se va a sentir muy desmotivado. Las interfaces gráficas juegan un papel importante a la hora de comunicarse con los usuarios, pero no debe de ser una limitante para el programador. Debemos de preocuparnos por esos aspectos, por cuidar la estética, por cuidar toda la experiencia que tiene el usuario con nuestra aplicación, porque eso le va a dar más valor a nuestras aplicaciones. Entonces, como ya tenemos toda la información, ya tenemos la inserción, ya tenemos el editado, ya tenemos el borrado, pues vamos a limpiar lo que son las cajas y vamos a bloquear algunas de ellas. Para empezar, primero vamos a limpiar la información. Aquí nosotros cuando agregamos, pues lo que se hace es alterarse lo que es la tabla, en este caso la tabla empleados, y nosotros debemos de limpiar lo que son estos campos para que el usuario pueda volver a escribir. Por ejemplo, fíjate, si nosotros enviamos información a la base de datos, voy a escribir aquí Pedro, voy a escribir aquí pedro@gmail y le doy en agregar, nosotros vamos a ver que ese registro, fíjate que cuando lo agregué no se limpió lo que es la interfaz gráfica. En este caso, pues, aunque yo le dé el botón agregar, pues no se limpió. Se quedaron los datos y puedo darle muchas veces y se van a crear varios registros. Entonces, para evitar esto, para evitar que se generen varios registros, pues vamos a limpiarlo y vamos a hacer que se quite realmente el valor que tiene. Algo muy sencillo, tú puedes optimizarlo, puedes crear pues más detalles a la interfaz gráfica, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicarnos aquí en nuestro último método, aquí tenemos mostrar datos, aquí tenemos recuperar los datos y vamos a poner acá la limpieza de los datos. Así que le voy a poner simplemente una limpieza, public void, limpiar, y le voy a poner aquí
pues bueno, lo primero que tengo que limpiar sería el ID y le voy a poner setText. Aquí voy a poner text. Vamos a buscar ese valor setText y le voy a quitar pues todo lo que tiene. Esto no solo lo voy a hacer con el TXTID, sino lo voy a hacer con el TXT nombre y lo voy a hacer con el TXT correo. Además de eso, pues lo que necesito hacer es que los botones se activen y se desactiven. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos la información, necesitamos eliminar esa opción que dice editar y borrar, porque pues no hay nada que se pueda editar ni nada que se pueda borrar. Entonces, para hacer eso, pues vamos a crear lo que es una referencia hacia esos botones, pero vamos a modificar las opciones que nos van a permitir editar. Entonces, en este caso, vamos a ponerle que editar se pueda llevar a cabo, que editar se pueda hacer únicamente cuando hay registros. Entonces, vamos a modificarlo. En este caso, simplemente vamos a ponerle el valor false a lo que es borrar también. Vamos a poner borrar, así como lo estamos viendo. Entonces, técnicamente este método lo único que hace es limpiar todos los campos, activar o dejar activado el botón agregar y desactivar lo que es el botón editar y desactivar lo que es el botón borrar. Únicamente lo vamos a tener que llamar, así como hemos llamado lo que es mostrar. Simplemente vamos a ubicarnos aquí, le vamos a poner this.limpiar. Vamos a copiar esta parte y también lo vamos a hacer en mostrar. Y aquí también lo vamos a hacer. De tal forma que en cualquier botón que yo lo presione, ya sea en el borrado o en lo que es editar o agregar, pues se va a limpiar simplemente esas instrucciones. Y para que veamos el funcionamiento, vamos a correrlo. Vamos a notar que aquí tenemos, vamos a escribir otra vez luis@gmail y le doy en agregar. Como te puedes dar cuenta, se agregó el registro, aquí lo tengo, se desactivaron los botones que son editar y borrar y pues ya no puedo realmente editar. Entonces, para que esto se lleve a cabo también a la hora de empezar, nosotros vamos a irnos directamente a lo que es el constructor, que es cuando inicializa todo. Pues aquí tenemos también mostrar. De hecho, aquí vamos a ponerle this.mostrar para hacer referencia y no tener ningún detalle a la hora de pues trabajar con estos métodos, que sería this mostrar datos y this limpiar, de tal forma que cuando la corremos o corremos todo, pues de forma automática ya tenemos los botones de editar y borrar. Va a hacer falta que cuando yo seleccione aquí esto, pues los botones se activen. Y de hecho lo vamos a hacer de la siguiente forma. En cada botón nosotros vamos a tener que agregar esas opciones a ese determinado botón, que se activen y se desactiven. Entonces eso lo vamos a poder hacer cuando nosotros seleccionamos lo que es el registro, que sería en VTN, empleados, que sería cuando el usuario selecciona esos empleados, pues vamos a poner lo mismo que pusimos aquí. De hecho lo voy a copiar aquí. Botón agregar, editar y borrar y los vamos a activar y desactivar. Entonces aquí directamente nos ubicamos en la parte de arriba de selector y le vamos a poner lo siguiente. Únicamente vamos a activar y desactivar los botones necesarios. En este caso no voy a poder agregar, pero sí voy a poder editar y sí voy a poder borrar. Vamos a correrlo para que veas cuál es el efecto y no quede duda. Aquí, por ejemplo, ya lo tenemos nuevamente. Ya trabajamos con los botones. Si yo selecciono, ya voy a poder editar o borrar. En este caso también tenemos que trabajar con el botón cancelar, pues precisamente para eliminar todas estas opciones. Pero esta parte pues va a ser más fácil porque yo únicamente me voy a ir al botón cancelar. Le voy a dar doble clic. Voy a ubicarme en lo que es el botón cancelar. Y aquí simplemente le voy a decir que limpie todo. Es decir, this.limpiar. Entonces con esto pues ya lo corremos.
Vamos a correrlo para que veamos el resultado. Ya lo tenemos aquí. Nosotros podemos editar. Vamos a ponerle Oscar U. Podemos editar. Se ve el cambio de los datos. Podemos borrarlos. Podemos cancelar y regresa a su estado original. Entonces, lo que ahora queda es evitar que este ID sea modificado. Porque fíjate, si nosotros tenemos nuevamente la aplicación, voy a correrlo nuevamente, aquí nos está dejando editar lo que es el ID y eso lo tenemos que evitar. Por ejemplo, cuando seleccionamos un registro, esta información yo la puedo editar y se altera o provoca un error porque este registro no existe y el usuario lo puede editar. Entonces esto está mal porque tenemos que quitarle esa opción al usuario, aunque pues esto va a ser unos cuantos clics realmente. Vamos a buscar lo que es la propiedad setEditable. De hecho es editable. Si nosotros lo presionamos, pues ya ese campo ya no es editable. ¿Cómo lo podemos comprobar? Se cambió de color. Aquí está el color. Lo corremos y vemos el resultado. Únicamente pues ya no nos deja seleccionar. Cuando seleccionamos ya no podemos escribir y ya la información pues se ha guardado. Para continuar vamos a hacer algunas adecuaciones finales que en este caso nos van a servir bastante para comunicarnos con el usuario que va a estar utilizando pues nuestra aplicación. Para eso pues vamos a integrar unos iconos y pues vamos a descargarlos del siguiente sitio que se llama FlatIcon. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos buscar iconos que estén relacionados a lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, ya he descargado algunos iconos que te quiero mostrar, pues para que se lo podamos integrar a nuestra aplicación. Realmente son muy sencillos. Los tamaños que se requieren son de 16 píxeles por 16 píxeles. Puedes descargarte pues el de 28, diferentes tamaños, pues para que también el usuario pueda distinguir lo que está haciendo. En este caso voy a utilizar 16 píxeles y pues se los voy a integrar a mis botones. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, como ya está organizada toda nuestra información, vamos a crear un nuevo paquete. Este paquete pues lo vamos a crear directamente en sistemas. Ya lo estaba creando en la parte de Source Package, pero necesitamos que se organice un poco más, así que me voy a ir a sistemas y le voy a poner recursos. En estos recursos simplemente lo que vamos a hacer, tenemos varias opciones para incluir lo que son esas imágenes y bueno, una forma es seleccionar todo este grupo de iconos y arrastrarlo hasta aquí. Nosotros una vez que ya lo arrastramos, simplemente ya identificamos que tenemos este grupo de iconos y ya los podemos utilizar. De hecho es muy sencillo porque nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a irnos a agregar y vamos a buscar la opción que dice icon, que en este caso se encuentra en propiedades y aquí en donde están los 3 puntos vamos a seleccionar la imagen de lo que es el icono. Si te das cuenta, nosotros tenemos dos opciones. Si nosotros incluimos las imágenes en lo que es este package, pues las vamos a utilizar yéndonos a este apartado. Pero si realmente tenemos otras imágenes externas o tenemos otros lugares donde buscar estas imágenes o estos iconos, pues realmente vamos a acceder en la segunda opción. En mi caso, pues simplemente vamos a buscar recursos y vamos a buscar la opción de agregar. Vamos a darle en OK y vamos a ver cómo enseguida cambia lo que es el icono. Lo mismo vamos a hacer con la opción de editar. Vamos a irnos acá. Vamos a seleccionar lo que es los recursos. En este caso tengo que identificar que es editar. Busco la opción de editar. Le doy en OK. Se agrega. Y también pues vamos a irnos a esta otra opción que sería la opción de borrar. Así que vamos a poner eliminar. OK. Y vamos a poner en cancelar otro icono que tenemos por aquí, que es recursos y aquí cancelar. Como te puedes dar cuenta, ya integré lo que son estos iconos y a la hora de correr lo que es la aplicación, aquí vamos a correrla, vamos a ponerle run y vamos a ver que esta aplicación pues va pues mostrándonos lo que son los siguientes iconos. Como te puedes dar cuenta, pues ya se activan, ya podemos borrar, ya podemos cancelar.
Ya terminamos lo que es la construcción de nuestra aplicación y en este caso el CRUD. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a dominar lo que es la parte de seguridad. Tenemos que aprender a dominar lo que es la parte de arquitectura. Pues esos son puntos un poco más avanzados. Aquí únicamente hemos visto lo más esencial. Las herramientas que te van a permitir crear soluciones que van a poder resolver problemas específicos. En este caso hablamos de lo que es la escritura, la lectura, el borrado y la modificación de la información. Hay mucho camino que recorrer y estas son solo las bases. Espero que te haya gustado el curso y pues nos vemos en un próximo video. Te saluda el profe Oscar del canal de Biblioteca. Bienvenidos al canal de